Ronald nos va a hablar del videojuego como perspectiva en la investigación artística, un caso particular que ya va a desarrollar el tema. Ronald es artista visual y profesor asistente del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo se ha dirigido hacia la teorización y reflexión y práctica de la gráfica expandida dentro de y a partir de los medios digitales, principalmente en torno a las cualidades expresivas que conceptualmente otorga la pantalla digital como soporte espacial y material. Sus proyectos de investigación y creación se sustentan en el estudio de las teorías e influencias de los videojuegos del arte, como por ejemplo el game art, la relación entre arte y diseño, design art, y el espacio bidimensional. Así que es doctor por la Universidad Pontificia de Valencia también en arte, producción e investigación. Breve introducción, les un poco rápido para darle ya paso a Ronald y que nos cuente un poco cuál es la perspectiva de su presentación. Ronald, todo tuyo. Listo, bueno, nada, pues muchas gracias pues por la invitación para participar en este seminario. A Pablo, pues por generar este contacto, ¿no? Y el diálogo entre las instituciones. Y sí, bueno, básicamente voy a compartir pantalla de una vez. Ok, ¿ahí la están viendo? Está en eso, ahora sí. Vale. Sí, y básicamente, como bien pues señalaba Pablo, la idea es pues hacer como una breve, ¿no? Una breve exposición sobre mi utilización del videojuego como perspectiva dentro de la investigación artística, ¿sí? Es decir, a partir de una experiencia que he desarrollado al incorporar el videojuego dentro de esa, digamos que cuestionamiento de la pantalla digital como soporte gráfico. Entonces, bueno, como bien señalaba Pablo, pues soy artista visual y mi enfoque tanto académico como artístico ha estado dirigido hacia allá, hacia la expresión gráfica y hacia los medios digitales. Y es precisamente en esa indagación, en esa confluencia de estos dos ámbitos donde aparece el videojuego, ¿no? Como justamente un elemento fundamental para ello. Bueno, esto voy a hablar un poquito, ¿no? Sobre, pues, como este origen, sobre esta perspectiva, y pues al final mostraré, pues, uno de los proyectos que he desarrollado a partir justamente de esta investigación, ¿no? De esta integración tanto de las teorías de los videojuegos como la influencia de los videojuegos en la creación artística. Y pues esta perspectiva halló su origen en mi tesis de maestría, donde a partir de justamente cuestionar qué podría otorgar los medios digitales a esa representación gráfica, qué valores únicos podrían otorgar, ¿sí? Considerando que muchos de los valores que se le han otorgado, digamos que ya han estado, ¿no? En otros medios, o se han producido en otros medios anteriores, tenía un poco esa inquietud, ¿no? Un poco pues siguiendo a Manovich, y pues de ahí que dentro de esa investigación hubiera encontrado pues una bibliografía, ¿no? Una literatura que empezaba a abordar el videojuego y desde la cual empezaba a ver algunos aspectos que de pronto no había leído, ¿no? O no había, digamos, como encontrado, ¿no? En otro tipo de literatura, ¿no? Entonces me empiezo a encontrar con estas teorías de los videojuegos y desde ahí, a partir de ahí, evidentemente, desde la expresión artística, ¿no? Mi interés era justamente entenderlos desde el arte, pues me encuentro también con el concepto de game art, ¿no? Que pues habla fundamentalmente pues de esta influencia de los videojuegos en el arte. Entonces, a partir ya de esa indagación, ya es en mi tesis de doctorado, donde parto justamente de uno de los elementos que consideré que el medio digital podía otorgar, digamos, de manera, entre comillas, novedosa, ¿sí? O original a la expresión gráfica. Y es ahí donde parto justamente del espacio, ¿no? De definir el espacio y empezar a dirigir mi investigación hacia la espacialidad en los videojuegos, donde pues de alguna manera pues tengo unas herramientas para poder replantear la gráfica, ¿no? En este desarrollo, y justamente a partir de ello es de donde surge pues esta última propuesta que ya les mostraré más adelante. Bueno, un segundo, por esta ventanita. Bueno, entonces esta incorporación del videojuego, no tanto de las teorías como de la influencia en el arte, pues empezó a llamarme la atención justamente por ideas, ¿no? Como las que empezaban a expresar autores como Jenkins, Bogost,
Jules, ¿no? Por ejemplo, al decir que representaba un nuevo arte vivo, ¿no? Que era apropiado para la era digital, ¿no? Como lo fue en aquellos momentos, pues, otros medios para la era de la máquina, o, pues, como bien señalaba Bogus, ¿no? Que los videojuegos son artefactos computacionales, que tienen un significado cultural como artefactos computacionales, ¿sí? Es decir, el sentido está justamente por el mismo medio, o pues como señalaba Jules, ¿no? Señalando justamente una afinidad que había entre los juegos, ¿no? Los videojuegos y los computadores, ¿no? Entonces había una relación ahí, digamos, como íntima entre estos dos, entre el medio digital y los videojuegos, que de alguna manera pues me permitía empezar a entender que podía hallar esos valores intrínsecos, ¿no? Esos valores como únicos del medio digital en la expresión de la imagen desde el videojuego. Por otro lado, pues está la influencia del videojuego, eh, pues también, digamos, como digo, pues parte justamente de mi interés en esa investigación teórica, pues está también la repercusión, ¿no? Que puede tener en la creación artística, ¿no? En la práctica. Entonces, de ahí que, pues justamente en esa exploración expresiva del medio digital, ¿sí? De esos valores únicos, de esos valores intrínsecos, pues también encontré el game art, ¿no? Un concepto que, bueno, Mitchell y Clark hablan como video game art y que pues se refiere específica y conscientemente a la cultura, la iconografía y la tecnología de los videojuegos, ¿sí? En esa medida, pues a partir de ellos, pues empecé a ver que había una posibilidad de justamente hablar el videojuego, no propiamente desde el videojuego, sino desde la influencia que tenía, por ejemplo, desde la apropiación iconográfica, desde la adopción de su estilo gráfico, desde el uso y la subversión de su tecnología, la apropiación de la forma de interacción con el juego, y digamos que de alguna manera lo que iba a reforzar o este interés hacia el game art, ¿no? Entendido justamente como esa influencia en el arte, no el game art como se entiende en el diseño de videojuegos, ¿no? Que de pronto alude un poco más hacia el concept, ¿no? El diseño de personajes, de espacios, sino a esa influencia, ¿no? Y esta definición de Vitanti pues va a ser muy importante porque justamente enfatiza ese hecho, ¿no? Donde la pieza artística, ¿no? Como vemos, por ejemplo, esta imagen que tengo acá de Michael Johansson, que es basada en Tetris, ¿no? Pues tiene una influencia, ya sea durante el papel, en el papel que tiene durante la creación, la producción o la exhibición, ¿sí? De la obra de arte. Y en esa medida la obra de arte puede existir como cualquier medio, no propiamente como un videojuego, sino como bien señala Vitanti, como pintura, como fotografía, como sonido, como animación, como performance, etc. Entonces, esta idea o esta noción de game art, pues la empiezo a adoptar como método, ¿sí? Es decir, esa posibilidad de entender el medio desde otros medios, ¿no? Pues de alguna manera lo que me va a permitir es adoptarla como un componente investigativo, como algo importante dentro de esa investigación, es decir, no solamente el asunto teórico, sino como a partir de ese arte influenciado por el videojuego se empezaban a ver esos valores, como ya he señalado, esos valores expresivos y únicos del medio digital, ¿no? Vistos por fuera. Y por otro lado, como una estrategia pedagógica, ¿no? Que ya dentro de mi labor como docente, pues también he utilizado justamente para poder, digamos, entender, generar una comprensión, en este caso, pues de los medios digitales o los medios electrónicos, que es el área en el que yo me encuentro, por fuera de los mismos medios, ¿sí? Es decir, que se vaya una comprensión crítica de los medios desde por fuera de ellos. Entonces, el game art, como estaba diciendo, pues digamos que es importante en esos términos de la expresividad, ¿sí? De la expresión. Y digamos un poco qué fue lo que empezó a interesarme, ¿no? Justamente, pues por un lado, esa relación inherente que tenía el videojuego con el computador digital, ¿sí? Evidentemente, pues mostraba esas posibilidades expresivas que eran intrínsecas del medio, sí, como señalaba Jules, pues los videojuegos pues no solamente nos permiten jugar juegos viejos de nuevas maneras, sino que también posibilita la construcción de nuevos juegos, ¿no? Que antes no existían y que pues evidentemente tiene que ver con estas posibilidades que nos da los medios digitales, ¿no? El computador particularmente. Y pues de ahí esa expresión, ¿no? De esos valores a través del videojuego. Entonces empecé un poco a indagarlos desde distintos niveles, ¿sí? Y esto pues evidentemente vinculado a esta idea del game art como método, ¿no? Que permite entender el videojuego por fuera del videojuego. Entonces
planteé pues digamos como instancias, unos niveles de exploración desde el videojuego, otros por fuera del videojuego. Esos niveles de exploración, digamos que se generan a partir de unas formas de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablaba del videojuego, o el primer nivel de exploración era desde el propio medio, es decir, su forma de conocimiento era a través del videojuego, ¿no? De jugar videojuegos. Yo no soy gamer, ¿no? Yo pues realmente pues soy un jugador casual, ¿sí? Pero pues como digo, pues mi interés es en esa utilización del medio para comprender pues el medio digital, ¿no? Y la expresión gráfica dentro de este medio. Y pues otra forma de conocimiento desde el propio medio eran las teorías, ¿no? Que específicamente hablaban de ello. Por otro lado, dentro de esos niveles de exploración del videojuego, pues también hallaba la tergiversación retórica, que, digamos, su forma de conocimiento la podría también evidenciar en esa práctica artística desde los art games, ¿no? Que pues ya pues se entienden como pues estos juegos que de alguna manera también pretenden, o digamos que no tienen un propósito, ¿no? De cumplir un objetivo, de finalizar, sino de jugar más bien con su retórica para generar un comentario crítico sobre una situación, ¿no? Cualquier otro tipo de situación, pero donde, pues, digamos que el jugarlo, ¿no? Digamos que no es tampoco, pues, como lo fundamental. Es decir, sí se utiliza el juego, pero, digamos, no con los propósitos que tiene usualmente, ¿no? De lograr un objetivo, un propósito, ganar o finalizar, en fin. Y por fuera del videojuego, entonces pues empezaba a ver que esos niveles de exploración podía tenerlos desde la apropiación de los componentes, ¿no? Tanto los componentes duros como los componentes blandos, ¿no? Es decir, los mismos dispositivos, pues hasta el mismo software, en fin, y pues digamos que una forma de conocimiento podría ser a través de los ARM-modding, que si bien los ARM-modding se producen dentro del videojuego, ¿sí? Es decir, también a partir del videojuego, pues también puede exteriorizarse, ¿no? Y por fuera, entonces digamos que, bueno, acá no se pretende generar una limitación, ¿no? Es decir, hasta acá llega lo que es el videojuego, hasta acá es lo que está por fuera del videojuego, sino que de alguna manera, pues, se pueden generar, pues, unas convergencias. Y, pues, también por fuera del videojuego, pues, evidentemente estaba el game art, ¿no? Que, pues, el nivel de exploración estaba en esa influencia que tenía el videojuego en otros medios. Y el game art, pues, digamos que de alguna manera, pues, cobija pues estas otras formas de conocimiento que estaban en los otros niveles. Entonces, nuevamente, esa extensión, ¿sí? También a partir de autores, por ejemplo, acá como Jules, me permitieron empezar a ver también una, digamos, como transversalidad del medio, ¿sí? Es decir, también salirse de la pantalla, por ejemplo, acá en el caso de Jules, que hace una descripción de ese entorno que se crea espacialmente, ¿no? Del jugador, que él define como el espacio del jugador, espacio de la pantalla y el espacio 3D, ¿no? Dirigiendo específicamente estos videojuegos que tienen esa representación en 3D y que pues acá se puede entender fácilmente como el entorno que se genera pues en esta misma relación, ¿no? Que tenemos ahorita con la pantalla, donde hay un espacio del usuario, un espacio de la pantalla nuevamente y pues un espacio virtual, es decir, ese objeto que se produce ya interiormente y que genera distintos tipos de estructuras, ¿no? Que eso es un poco pues hacia donde donde voy a conducir mi investigación desde la espacialidad. Entonces, al igual que en los que empecé a interesarme justamente por el videojuego, ¿no? Como un punto de, digamos, como una herramienta para indagar el medio digital, también cuando llegué a esa, digamos, a esa utilización o esa conclusión de que el espacio podría ser uno de esos elementos únicos que otorga los medios digitales para la expresión gráfica, pues empecé también a encontrar nuevamente en algunos autores pues algunas ideas que justamente señalaban esa relevancia, ¿no? Que tiene el espacio en los videojuegos. Entonces algunos autores como Arset, por ejemplo, señalaban que es un elemento clave la espacialidad, ¿no? En los juegos por computador, ¿no? Incluso decía que los videojuegos, ¿no? Celebran y exploran la representación espacial como su motivo central y su razón de ser. Por ejemplo, Jules decía que pues el espacio pues es especial, ¿no? Porque la mayoría de los videojuegos, si no pues todos tienen un lugar en un espacio, ¿no? Que se está construyendo ahí y que suele ser parte de esa ficción del juego y se implementan las reglas, o como Babic, que decía que más que ser un fondo, una superficie es lo que desarrolla la acción del juego, el espacio es un protagonista, así con otros autores, ¿no? Wolf, por ejemplo, va a ser muy importante porque va a producir digamos, un análisis
¿no? De las distintas posibles espacios que se construyen en los videojuegos. Y algo pues, que era importante justamente en esas descripciones es que él decía que servían para demostrar la unicidad, ¿no? Esa cuestión única que tienen los videojuegos en el uso del espacio. Y además, pues que sugerían nuevas formas de pensar el espacio representado en otros medios, ¿no? Entonces había una conexión justamente entre el game art y pues este asunto teórico a partir de justamente estas ideas que surgen. Ya en el espacio virtual, ¿no? Es decir, dentro de esa transversalidad, obviamente hablábamos de un espacio virtual, ese espacio que se produce atrás de la pantalla, de ahí un poco el título que yo le pongo a mi proyecto, que es post-superficie, ¿no? Hablo de la superficie después de la superficie, pues igual a nivel teórico, pues habían algunos autores que hablaban de unos aspectos que también fueron importantes, ¿no? Justamente o que han sido importantes para, digamos, este desarrollo de la investigación. Entonces, por un lado habían unos asuntos vinculados no solamente a la visualidad, es decir, la manera como se representa, cómo se ve el espacio a través de la interfaz gráfica, sino también de tangibilidad, ¿no? No solamente un problema óptico, sino también áptico, ¿no? En la interacción con la imagen y adicionalmente pues un emplazamiento, ¿no? Estos fueron componentes que empezaron a salir de estas teorías y que condujeron justamente a esa definición de unas propiedades que ya ahorita hablaré más adelante de una manera muy breve. Entonces, esta perspectiva, pues, ¿qué relevancia tuvo? ¿Sí? ¿O cómo empezó a tener relevancia dentro de mi investigación? Pues uno, porque veía que hacía explícitas las cualidades expresivas del medio digital como espacio, por otro lado de la pantalla como objeto a través del cual es percibido y experimentado, y otro, pues justamente desde las implicaciones que tenía como objeto de estudio y influencia en la práctica artística contemporánea, ¿sí? Es decir, el videojuego ya dentro del arte. Bueno, un ejemplo justamente de esta, digamos, de esta confluencia que había entre las teorías y el game art, por ejemplo, fue la definición de unas estructuras espaciales, ¿sí? De unas estructuras, digamos que esto es un pedacito de algo que forma parte de esta investigación que realicé. Acá, digamos, el ejemplo entre esta convergencia entre teorías y game art, la hago a partir de unas estructuras que son conceptualizadas y que evidentemente también parten de este estudio teórico, ¿no? Particularmente del espacio en el videojuego, por ejemplo, en este caso, de las estructuras espaciales, a partir de Wolf y de Boron, ¿no? Que hablaban, pues, describían unos espacios. Yo acá digamos que llegó a una definición, ¿no? A unos términos que de alguna manera pretenden como hablar de ese espacio dentro de la gráfica. Y, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, como plano sólido, ¿sí? Parte de estas descripciones y además de un análisis, por ejemplo, en algunas piezas de game art, como por ejemplo esta de Nicholas Roy, Pong Mechanic, donde pues lo que está haciendo es una traducción de un juego que nace, ¿no? en un medio electrónico, que digamos que en principio es solo posible dentro de esa inmaterialidad, ¿no? Esa intangibilidad, pero que acá lo vuelve físico, ¿no? Y de alguna manera permitía entender una serie de espacios que se producen en la pantalla que están limitados por el marco, ¿no? Es decir, que empiezan a tener una relación de uno a uno, es decir, el tamaño, la dimensión de la pantalla corresponde a la dimensión de ese mundo virtual, ¿no? Estas son, digamos, como algunas, digamos, conclusiones que permitió justamente el ver estos problemas desde la construcción artística, ¿no? Desde la expresión artística. Por ejemplo, un espacio envolvente, ¿sí? Podía empezar, digamos, como enfatizar algunos de esos hechos espaciales que se producen en la pantalla, por ejemplo, a través de esta obra de Buffon, titulada Terrariums, donde, pues, de alguna manera lo que pretende conceptualmente es expresar, ¿no? O mostrar un mundo entero dentro de un pequeño espacio, que es el que corresponde al de la pantalla, ¿no? Entonces sabemos que en la pantalla nosotros ya no nos desplazamos en el espacio, sino que estamos desplazándolo, ¿no? Que es algo similar a lo que sucede acá, justamente, bueno, en esta estructura de desplazamiento. En este envolvente, por ejemplo, acá habían juegos como Asteroids, ¿no? Donde pues esa superficie, al final, si fuera un objeto físico, tendría una forma de una dona, ¿no? La desplazamiento, digamos, en este caso, un poco lo que nos está enfatizando es ese hecho, por ejemplo, a través de esta obra de Kuhn y Wolf, donde, pues, evidentemente, al volverlo físico, pues empezamos a entender, o podía empezar a entender justamente esa cualidad que habla ahorita, ¿no? La del espacio, que ya no
que nosotros desplazamos, ¿no? Ya nosotros ya no nos desplazamos en él, sino que lo empezamos a desplazar, el espacio se desborda por fuera de la pantalla y pues empieza a haber esta interacción, ¿no? Donde usualmente pues uno está, de hecho pues acá se expresa muy claramente esa relación, llamémosla como sedentaria que uno tiene frente a la pantalla, ¿no? Mientras que lo que se está moviendo es lo que está allá dentro de ese espacio. Y así con otras estructuras espaciales, ¿no? Contenedoras, el plano adyacente, por ejemplo en esta obra de Watanabe, que es una proyección, ¿sí? Este plano adyacente un poco habla de estas pantallas que van apareciendo de un momento a otro, ¿no? Un personaje sale por acá y aparece en otro espacio. Acá hablaba justamente de esa, digamos, de una posibilidad material de cómo sería ese espacio. Entonces vemos distintas, llamémoslo pantallas, que también pueden ser objetos, son representaciones pictóricas. Y hay una proyección donde pues el interactor desplaza el muñequito por todos estos espacios, ¿no? Es como si fuera un salto de pantallas, es decir, no tengo solamente una pantalla, sino esa pantalla la estoy viendo de una manera extendida. Por ejemplo, en este plano de capas, por ejemplo, en este performance, ¿no? De la Game, donde utilizan Street Fight, ¿sí? Vemos como una construcción que es por planos, ¿no? Por capas, para generar también estos efectos de paralaje, pero digamos en esta extensión al espacio tridimensional hay un acto performático donde pues estas capas se distribuyen ya en un objeto, ¿no? Entonces, nuevamente, como digo, todo esto de alguna manera permitía hacer consciente muchas de esas construcciones espaciales, ¿no? El sacarlas por fuera del medio. Por ejemplo, un espacio profundo como el que se producía en Now Round, acá es utilizado por Garner Hertz de una manera, digamos que física, ¿no? Entonces diseña, por ejemplo, este vehículo donde se está produciendo las imágenes del juego, adicionalmente el vehículo se está desplazando en ese eje de profundidad y a través de una realidad aumentada hay una convergencia de esas gráficas por computador con el espacio físico. En un plano múltiple, por ejemplo, en esta visión, ¿no? Que nos hace Keiichi Matsuda de un espacio habitado por realidad aumentada, pues vemos la superposición de estos elementos gráficos sobre el espacio físico, ¿no? La pantalla múltiple, o pues en un plano central, por ejemplo, donde se enfatiza ese hecho, ¿no? de la persona que está en un espacio tridimensional, en esta obra de Mark Owens, que es muy interesante en la medida que esa espacialidad no nos la muestra en primera persona, sino en tercera persona, ¿no? Y un poco el acto performático que él hace es andar por distintos espacios. Él está viendo esta imagen que estamos viendo, él, es lo que él está viendo, ¿no? Utiliza un dispositivo de realidad virtual y empieza a verse a él en tercera persona, ¿no? Entonces, a partir de esa relación entre game art y las teorías, digamos que se empezaron a sacar estas definiciones de esas distintas, digamos, formas o posibilidades espaciales, ¿no? Que se construyen desde el videojuego. Y esto en términos generales que buscaba, ¿no? Pues por un lado una forma alterna de conocimiento de esa expresión, creación artística, del medio digital, y pues evidentemente qué implicaciones tenía en el ámbito de la gráfica. Y hacia allá es donde un poco al proyecto, que pues ya les voy a mostrar pues para finalizar acá esta breve ¿no? exposición sobre la perspectiva, donde llego pues a esta idea, ¿no? Pues un término pues simplemente que pues apareció, como ya había dicho, de postsuperficie, ¿no? Un poco esa superficie que está después de esa materialidad física de la pantalla y que se produce desde esa materialidad ya, llamémosla activa, ¿no? Y que yo entiendo acá como el efecto de la desmaterialización física del plano a través de un estado activo, interactivo del medio digital. Entonces, como este ejemplo que mostré ahorita de las estructuras contenedoras, pues lo hago con otros componentes que surgen justamente de este estudio y defino estas 4 propiedades, ¿no? Que se producen espacialmente y que se producen simultáneamente. Estructura, textura, profundidad, emplazamiento. Así muy rápido, la estructura un poco habla de las cualidades formales que podría presentar como espacio contenedor, es decir, cómo sería si fuera físico. La profundidad, me refiero a pues esa necesaria, ¿no? También construcción de elementos visuales, ¿no? De elementos gráficos, pues a través de los cuales pues se pueda de alguna manera generar el espacio, ¿no? Se pueda sentir, se pueda visualizar. La textura, entendiendo que pues nos enfrentamos a una pantalla que es plana, que no tiene cualidades, digamos, táctiles en sí, hablaba más de textura en el sentido de esas posibilidades de desplazamiento, ¿no? Todas estas propiedades conmigo se producen simultáneamente, es decir, una no podría concebirse sin la otra, pero evidentemente forma parte de todo este ejercicio de interacción que hay con el espacio en el videojuego.
Y el emplazamiento, pues definitivamente el punto de vista, ¿no? El punto de percepción desde el que uno es ubicado como usuario, ¿no? Entonces, usualmente, pues en los videojuegos, ¿no? Uno está ubicado en una primera persona o en tercera persona, ¿no? Pero, por ejemplo, entre la práctica artística, vemos, por ejemplo, artistas como Julian Oliver, que hace un videojuego en segunda persona, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo, o sea, yo me estoy viendo a mí allá, yo estoy viendo, me estoy viendo a través de los ojos de mi oponente, ¿no? Entonces implica otros ejercicios, ¿no? De construcción espacial pues, se hacen complicados, ¿no? Pero entonces, pues, estamos en una posición frontal frente a la pantalla y esos espacios de los videojuegos nos ubican de alguna manera. Entonces el proyecto, básicamente lo que ya les voy a mostrar, por un lado, pues busco una exploración conceptual de esa idea de postsuperficie, pero adicionalmente, entendiendo el game art, es decir, nuevamente, como digo, la opción del game art como método, me permitió también entender un problema de apropiación tecnológica, ¿sí? Es decir, bueno, yo cómo llego a una pieza que eventualmente requiera ser desarrollada a través de un videojuego, ¿sí? Pero digamos que yo, desde mi conocimiento, no lo podría hacer. Entonces, ¿cómo hago para hablar de esa imagen gráfica desde un medio que yo pueda utilizar, ¿sí? Y pueda de alguna manera expresar esos conceptos desarrollados? Y ahí es donde viene justamente pues la utilización de PowerPoint, ¿no? Para hacerlo, es decir, utilizar un medio convencional que me permitiera hablar de esa gráfica. Entonces, esto permitió este inicio de una investigación práctica donde pues iba a empezar a entender esas cualidades espaciales de la pantalla como soporte gráfico y pues obviamente esa exploración de la interfaz gráfica como una condición que hace posible esa sensibilización del espacio. Una primera aproximación la hice a través de unos GIFs animados que están en esta página, pues postsuperficie.blogspot.com, que de alguna manera lo que pretendió fue visualizar, ¿no? Hacer visibles estos términos, estas propiedades de estructura, textura, emplazamiento y profundidad. Por acá pues traje algunos, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, en este caso, un tipo de profundidad, ¿no? Entonces dentro de profundidad hay distintos tipos de profundidad, dentro de estructura hay distintas estructuras, por ejemplo acá, un plano múltiple, ¿sí? Esto simplemente era una visualización de esos distintas propiedades. Esta tenía que ver con el emplazamiento, un emplazamiento diagonal angular. Todos estos son GIFs animados. Y, por ejemplo, esto tenía que ver con la textura, ¿no? Que hablaba de un trazado unidiario, ¿no? Es decir, la posibilidad de un solo recorrido. Sin embargo, claro, esto tendría digamos, sentido un poco más estético en la medida que pudiera interactuar con ese mismo espacio, ¿no? Entonces, no solamente construir el espacio, sino interactuar con él. Y digamos que esto fue una de las conclusiones de mi tesis, donde pues están las propiedades, sus distintas, digamos, como en este caso estructuras, texturas, profundidades, emplazamientos, y a partir de esas relaciones básicas que se construyen, la idea era un poco romperlas, ¿no? Tergiversarlas y empezar a explorar algo distinto. Y acá pues ya son algunas de las piezas, ¿no? Que están en la página, están en graficatransitoria.com, donde pues hay un ejercicio de exploración de esas propiedades. Por ejemplo, acá hablamos de un plano central, de una textura de trazado abierto, una profundidad gradiente y un emplazamiento desde un punto de percepción vertical. ¿Sí? Acá pues puse solamente algunos ejemplos y de esa apropiación tecnológica, ¿no? Entonces estas son imágenes gráficas interactivas que más que juegos, sí, realmente que más que un juego, yo lo considero eso como más un juguete gráfico, ¿no? Entonces, pues no hay ningún propósito, sino simplemente a partir de esas distintas relaciones, de esas propiedades, generar experiencias espaciales. Acá, por ejemplo, hay otro, está hablado de un plano de desplazamiento con un trazado unidiario y una profundidad disímil. O, por ejemplo, otras, ¿no? Donde hablaba de un plano sólido, explorando también las cualidades acá interactivas, que de alguna manera, pues acá aludían como a un personaje, ¿no? Pero es más eso, ¿no? Es un poco, como digo, generar experiencias estéticas desde esas cualidades espaciales. Y un poco, bueno, el aporte que pretendía generar con ello era generar esa experiencia estética y pues una apropiación tecnológica, ¿no? Empezar a utilizar estos medios convencionales de uso común, si bien pues
yo he pasado por muchos medios, ¿no? De edición, de video, gráficos, ¿no? En aquella época cuando estaban los Silicon Graphics, ¿no? También trabajé en programas como Inferno, Smoke, unos programas que eran de alta gama y todo ello. Pues de alguna manera, pues como artista gráfico, pues empecé a ver que evidentemente el problema podía solucionarse o tenía que ver más que con el uso de una tecnología de una manera pues como extensa, de una manera muy técnica, había algo interesante en esa apropiación, ¿no? Y nuevamente, como digo, esto parte justamente de ese método del game art. Y bueno, ya para concluir un poco esto hacia dónde se dirige, ¿no? Un poco cuál es la idea o cuál ha sido la continuidad investigativa que he hecho, ¿no? Entonces, los videojuegos empiezan a ser un elemento como importante, no relevante dentro de la investigación, pero a partir también de esta apropiación tecnológica, entonces un poco lo que he pretendido es trascender esas cualidades convencionales que presentan estos formatos de lectura, por ejemplo, como PowerPoint, ¿no? Estas posibilidades de presentación, de narración o otro tipo de aplicaciones, problematizarlos dentro de medios como el libro electrónico o el hiperlibro, ¿no? Que hacia allá es un poco lo que estoy, digamos, de alguna manera planteando actualmente con relación a esto. ¿Sí? Más allá de las experiencias estéticas que se generan dentro de esta práctica, de estas piezas, que fueron 36, ¿no? Acá puse unas, por ahí tengo unas abiertas en internet, no sé pues, si hay tiempo, podemos echar una miradita así muy rápido, pero la idea es que eso se pueda llenar de un contenido también significativo, ¿sí? Es decir, que tenga una aplicabilidad. Y Tranquilamente podemos compartir, si querés, compartir que no hay ningún problema. listo, vale. Entonces ahorita muestro así, pues es muy rápido, sí, creo que igual es más fácil pues meterse a la página, pero pues para mostrar algunos de esos resultados. Y pues un poco hacia allá va, ¿no? Es decir, es integrar toda esta investigación, todo este proceso hacia, en este caso, el libro electrónico o el hiperlibro, ¿no? Un poco por ese interés que tengo también como artista gráfico. Y pues evidentemente, pues una hipotética necesidad de reconocimiento de otros medios de creación interactiva como el videojuego, ¿sí? Es decir, ¿sí? Mi intención si es pensar desde el videojuego todas estas nuevas formas de lectura de la imagen que se producen, de pronto con un sentido no propiamente en la construcción del videojuego, sino de valerse de esa retórica para el desarrollo de otros contenidos. Y ya básicamente, pues esto era lo que, ay, perdón, acá me salté, se me saltó. Bueno, no pasa nada, ahí tenía otra imagen, pero pues acá puedo compartirles. Eh, por acá tenía abiertos, pues algunas otras. Estos son de la página, ¿no? Entonces acá hay algunos otros juguetes gráficos, ¿no? Que yo llamo, nuevamente a partir de esas distintas exploraciones. Además que le pongo unos títulos, pues, rarísimos, ¿no? Pues que tiene que ver ya con unos intereses particulares que tengo, pues, con relación a otras disciplinas, ¿no? Entonces, por acá teníamos esta pieza. Un segundo. No sé si la están viendo, si estoy compartiendo las piezas. Y sí, estamos bien, estamos bien. Vale, gracias. Acá tengo otra, por ejemplo, esta la llamo detonación continua de elementos. Y bueno, por acá hay otras que también tienen, esta la titulo objetos rotantes con retorno temporal. ¿Vale? Y bueno, varias de las experiencias que han surgido ha sido justamente también la construcción de una imagen gráfica que se produce desde justamente estas acciones, ¿no? Que más allá de ser producidas por el interactor, son producidas en sí por el mismo programa. Bueno, nada, creo que eso es todo. La página es graficatransitoria.com y el proyecto pues se titula Postsuperficies. Ronald, ¿podés compartir el link de la página por el chat? Sí, claro. Así ya queda. Después también lo vamos a agregar en el Instagram y las redes, en tu imagen, para que la gente pueda entrar y compartir. Así que le pido Bueno, a claro, perfecto. que lo agarre y lo copie el link, así ya lo tenemos a mano. Vale, voy a poner acá pues directamente del proyecto. Pues ahí tengo otros trabajos.
ahí está directamente el de la investigación, ¿no? Evidentemente que pues tenía que ver con este problema, pues con el que, a través del cual generamos este diálogo, ¿no? Con Pablo en una primera instancia. Y la investigación es densa, tiene como mucho contenido y difícil aparte de comprimir en media hora, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar también es, capaz que, creo que nos podemos extender un poquito porque si a Bruno le robamos unos minutos, se los devolvemos después al final, así que no va a haber problema, lo mismo que pasó contigo, es cómo inicia tu investigación, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de tu trabajo? Eh, sí está justamente en esa intención de entender qué era lo que el medio digital podía otorgar como un valor único, expresivo en la representación de la imagen gráfica, ¿sí? Mi interés realmente viene casi que desde el pregrado, ¿sí? Siempre he tenido interés en el dibujo, la gráfica y los medios digitales, ¿sí? A partir de ahí pues empecé a indagar en las formas de dibujar, ¿sí? Que realmente pues mi tesis de maestría estuvo dirigida hacia eso, hacia entender qué acciones requiere el dibujo entre los medios digitales, ¿sí? Es decir, debo dibujar de una manera distinta, es decir, cuál es el sentido, por ejemplo, de dar dibujo digital cuando pues de pronto estoy utilizando una tableta, ¿sí? O estoy tratando de emular pues los medios tradicionales, ¿no? Entonces yo veía que el medio digital de alguna manera producía algo distinto. Me acuerdo de uno de los primeros trabajos que hacía, incluso fue mientras hacía mi pregrado, era dibujar con el mouse, ¿sí? Era tratar de hacer círculos con el mouse, ¿no? Entonces, obviamente no se generaba un círculo definido, ¿no? Redondito, sino pues en una línea tosca, ¿no? Del salto, ¿no? Pues yo pues tenía en esa época mouse de bolita, ¿no? Que pues era mucho más complicado, ¿no? Entonces eran unos dibujos que pues también tenían unos gestos expresivos, ¿no? Me interesaba mucho el expresionismo alemán, entonces veía que había algo ahí distinto. Entonces, realmente la maestría es donde tiene un poco origen, ¿no? Toda esta introducción de los videojuegos, porque permitían entender formas de actuar, ¿no? Con la imagen de una manera distinta. Entonces, la pregunta era justamente cuáles son esas nuevas acciones del dibujo entre los medios digitales, que yo ya no los veía por el lado de hacer trazos, sino de generar otras acciones. De hecho, dentro de la maestría sale una pieza que yo la defino como un dibujo, es un dibujo hecho a partir de un registro sistemático, también está en la página, es uno de los proyectos que tengo ahí, es un registro sistemático de capturas de pantalla de Venecia a través de Google Earth. Y un poco la idea era que para mí esa era la forma de dibujar, ¿no? Es decir, hacer registros de esos espacios de una manera sistemática, terminé haciendo una Venecia con pues múltiples puntos de vista focales, en un ejercicio muy cubista, pero de alguna manera empezó a hablar de ahí. Pero no, antes te digo, desde ahí empezó un poco ese interés por el dibujo, por entender cómo era dibujar en los medios digitales, de empezar a ver desde el videojuego qué acciones se podían generar, ¿no? Y ahí es donde empecé a meterme un poco más en esas teorías, en ese estudio teórico, ya particularmente en el doctorado, en el uso en las teorías del espacio, ¿no? Que era lo que hablaban del espacio, y ahí sale pues todo este distintas posibilidades, ¿no? Entender una superficie que ya no es inerte como un papel, un lienzo, sino que es una superficie activa, ¿no? Es decir, que tiene una forma física, ¿no? Pero tiene una materialidad física, pero tiene una materialidad interior que permite generar, pues, digamos que múltiples estructuras. Y esas estructuras, pues, tienen incidencia en la manera como se dibuja en ella, ¿no? Básicamente, desde ahí. Permiso, Pablo. Ronald, encantado. Felicitaciones por la presentación, realmente muy atractiva y nos dejó con muchas preguntas, ¿no? Precisamente quería hacerte una. Con respecto a esta investigación que has realizado, ¿dónde queda la realidad virtual? ¿No? O sea, cuando se incorpora ese espacio que no es justamente plano para la sensación, ¿no? Del que lo está viviendo, toda esta investigación, ¿cómo la proyectás o cómo la enfocás dentro de un espacio de realidad virtual? ¿Cómo se podría abordar? Pues si bien ponés algunos ejemplos, pero bueno, dentro de la investigación que trabajás sobre profundidad, dibujo y demás, ¿cómo se incorpora esa otra espacialidad
que se produce dentro de unas gafas de realidad virtual. Sí, sí. No, gracias Daniel, entiendo tu pregunta. Claro, de pronto yo no me he dirigido hacia allá, si digamos no lo he visualizado desde ahí, porque digamos que sí hay un interés muy específico justamente en esta pantalla plana, ¿no? En la pantalla frontal, ¿no? Digamos que la realidad virtual ya implica, pues digamos como que bueno, no sé si estoy utilizando la palabra adecuada, pero digamos como una negación del espacio, ¿no? Hay una sustitución, ¿no? Es decir, de un espacio virtual, ¿no? Pues del espacio físico, ¿no? Entonces, realmente, de hecho, mi interés, poco lo que alcancé a hablar un poquito con Pablo, cuando empezamos estos contactos, era que realmente a mí no me interesaba tanto ese espacio de sustitución de la realidad, sino que me interesa más, de hecho, pues como Pablo señalaba al principio, uno de mis intereses es el espacio bidimensional, ¿sí? Es decir, es entender, estoy poco, digamos que interesado por pues todo lo que empezó a suceder, digamos, en el siglo XX con esa exploración espacial del plano pictórico, que no pretendía ser una ilusión, sino una evidencia, ¿no? Entonces ya no es el plano, el lienzo que me está generando la ilusión de un espacio profundo, sino que otras formas de representación empezaron justamente a mostrarlo como eso, si estamos hablando de una superficie. Entonces, un poco, pues la pregunta, digamos, que me haces, pues yo como que no la he considerado, no digo que no me interesa, ¿sí? Claro, y creo que ese interés puede surgir justamente digamos, de este diálogo que empieza a haber con otras personas que están interesadas justamente en ese problema, y de hecho sí, en algún momento sí pensé en una visualización, es decir, sí lo vi de esa manera, pero como te digo, de pronto mi interés está más en esa expresión bidimensional, ¿no? Es decir, un poco partir de ese hecho espacial bidimensional y no tanto de esa, digamos, como aspecto ilusorio de la imagen. ¿Mm? También te lo consultaba porque, bueno, las posibilidades de transgredir esa ilusión también son interesantes, ¿no? O sea, porque esa ilusión, ¿no? De esa transposición de un espacio físico a un espacio virtual, esa ilusión, también se puede transgredir y alterar para producir otro tipo de sensaciones, ¿no? Y otro tipo de alterar la perspectiva, alterar otras formas que dentro de ese espacio que aparentemente es una sustitución del real por uno virtual, y hasta el cerebro lo ve así en ese momento, perfectamente podemos jugar dentro de lo que sería un game art o demás, rompiendo esa cierta comodidad que tenemos cuando nos incorporamos a un espacio que aparentemente, si bien es virtual, nos resulta conocido, nos resulta relativamente cómodo para habitarlo, pero de golpe también se puede romper, ¿no? Esa ilusión de alguna forma, ¿no? Por eso te lo he Sí, consultado. vale, no, exacto. Y fíjate que ahora que lo dices, sí recordé que justamente uno de mis intereses en, digamos, en investigar esa imagen de realidad virtual está vinculado justamente a generar una experiencia de cómo ven los habitantes de Planilandia, ¿no? De Edwin Abbott. Sí pensaba, bueno, ¿cómo ve un ser de dos dimensiones? ¿Sí? ¿Cómo podría experimentar el espacio? Y eso me parecería súper chévere poder desarrollarlo dentro, por ejemplo, de esto que tú Claro. hablas, ¿no? Dentro de un dispositivo de realidad virtual. Y en ese sentido, como bien dices, creo que sí, es decir, sí valía la pena muchísimo la utilización de esos recursos para generar estas experiencias que generan también como una digamos, como ruptura, ¿no? Una Una transgresión ruptura. del espacio al que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sí? Y pues un poco, digamos, en términos de esa espacialidad, me interesa, por ejemplo, me interesa mucho más el espacio de Asteroids que, por ejemplo, el espacio de un Call of Duty, ¿sí? Es decir, Por veo un supuesto. poco más eso y creo que sería muy chévere poder llevar también este problema a esos, al uso de esos dispositivos, ¿no? Para jugar con esos espacios. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas A ti, gracias Daniel. también por las preguntas. Ronald, gracias por la exposición, como te he comentado, es denso, es extensa y difícil de poner en media hora, así que habrá sido un ejercicio también de eso, de cómo hago para lograr en tan poco tiempo poder mostrar todo tu trabajo, ¿no? Te agradecemos y gracias también por compartir el link para después poder seguir experimentando con estas propuestas de investigación que venís desarrollando. Bueno, muchas gracias nuevamente a Pablo y a ti y pues
pues a toda la organización por la invitación y pues bueno, ahí seguiremos hablando.